esperando la Navidad con Isaías, el quinto evangelio, le llamamos a Isaías. Póngase de pie, vamos a leer esta hermosa palabra del libro de Isaías, capítulo 11. Una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Su deleite será temer al Señor. No juzgará según las apariencias, ni dictará sentencias según los rumores. Defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la tierra. Sus labios serán el ventarrón que mate al impío. La justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. El lobo convivirá con el cordero. El leopardo se acostará junto al cabrito. El becerro, el león y el animal engordado andarán juntos, y un chiquillo los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte, porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Cuando llegue ese día, sucederá que los pueblos irán en busca de la raíz de Isaí, la cual se plantará como estandarte de las naciones, y su habitación será gloriosa. Esta es palabra de Dios. Amén. Te alabamos porque nos vas a hablar hoy como cada domingo lo haces, Señor. Y aquí está tu pueblo escuchando lo que tú nos quieres decir, hablando a nuestro corazón. Haz nuestros oídos sensibles a la voz tuya. Y a Jesucristo el Señor, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Puede tomar asiento. El profeta Isaías, 700 años antes de que Cristo naciera, él por la fe, poéticamente y proféticamente ya estaba anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar a analizar este pasaje. El versículo 1 comienza diciendo Isaías: una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Cuando habla de una vara saldrá del tronco, no se trata de que hay un árbol grande, hay un tronco y sale una rama. Se trata de un árbol que ya ha perecido y le queda un pedazo de tronco, o queda tirado un tronco que ha sido cortado y queda tirado en el camino. De ese tronco que ya no da fruto, que ya no da hojas, de ese tronco sale una rama, un vástago, les dicen también a esas ramas, un vástago. El tronco está seco, sale una rama. Y esto simboliza que hubo un tiempo en que Israel era un árbol frondoso, que daba mucho fruto, que bendecía a la tierra, a las naciones, porque ese era el propósito de Dios con Israel. Acuérdense ustedes de David. ¿Cuántos de ustedes disfrutan los salmos y la vida de David y lo heroico que era él? Y David era este rey elegido por Dios, y dice la Biblia que él era un hombre conforme al corazón de Dios, el cantor de Israel, un hombre pecador pero muy honesto y muy entregado a Dios. Pero se muere David, ¿y qué llega? Su hijo Salomón. Y Salomón no solo era hijo de David, sino que también era yerno del faraón. Y se casó con mujeres extranjeras paganas, y al final de su tiempo, si bien es cierto, fue el momento en que Israel fue más poderoso y fue más extendido, al final del tiempo de Salomón, él empezó a construir templos
a los dioses paganos, que eran los dioses de sus esposas. Así que el pueblo de Israel fue de mal en peor. Salomón tuvo un hijo, se llamó Roboam. Malo el hijo, peor que el papá y que el abuelo, y fue tal el desastre que al final, ¿qué es lo que pasó? Que el pueblo se metió en una guerra civil y se dividió entre el pueblo del norte y del sur, y así pasaron los años. ¿Cuántos años de independencia tiene Chile? Más de 200 aquí tenemos. Ok, ya pasamos el bicentenario. Pasó el bicentenario del reino de David, después de 250 años aproximadamente, cuando aparece Isaías. La historia de Israel había sido un desastre, y llega este Isaías, este profeta, poeta, y dice: de este tronco seco, de este tronco que es Israel, de este tronco va a salir un vástago. Y ese vástago es el Mesías, el rey de Israel. Es una imaginación fabulosa de Isaías viendo un tronco que promete que de la línea, del linaje, de la familia, de la dinastía de David iba a surgir algo hermoso. Luego dice: sobre él reposará el Espíritu del Señor, sobre este vástago, sobre esta persona. El Espíritu, dice, de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor. Su deleite será temer al Señor. No juzgará según las apariencias, ni dictará sentencias según los rumores. Se fija que Isaías no nos dice cómo se llama, quién es. Nos deja, bueno, nosotros ya sabemos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo nos deja en el limbo. ¿Quién será? Bueno, yo les digo que su espíritu, el Espíritu de Jehová, estará sobre él y hará todas estas cosas. De esta fracasada casa de David saldrá un descendiente nuevo, y ese es especial porque será ungido por el Espíritu de Yahvé. Ustedes han oído el término Mesías. Mesías significa una persona a la cual se le echa aceite de oliva en la cabeza. Con un cuerno se le llena de aceite el cuerno, y el cuerno se derrama en la cabeza del ungido, de los reyes, de los sacerdotes y de los profetas. Jesús es el Mesías. En un buen castellano podríamos decir un untado, porque se untó con aceite la cabeza del Mesías. Pero no era solo aceite, sino que era el Espíritu del mismo Dios que venía sobre esa persona. Y aquí hago un paréntesis: cuando nosotros usamos aceite para ungir a los enfermos, no es solo aceite, no solo los untamos, sino que es la obediencia al Señor que nos mandó a hacerlo, pero también en simbolismo de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahvé de los ejércitos, viene y bendice a esa persona. Les dije que no nos dice el nombre, pero en el capítulo 9, Isaías, como que da algunos datos, no claramente, pero dice que será llamado maravilloso consejero, príncipe de paz. 7 siglos antes de la Navidad ya se nos estaba anunciando la venida de Jesús, y vendría de la casa de David. Cuando usted toma el Evangelio de Mateo y ve esa genealogía, esos tremendos nombres, y luego va, y esto es el capítulo 1 de Mateo, luego usted va al capítulo 2 de Lucas, y hay otra genealogía. Una es la genealogía de José, el padrastro de Jesús, y la otra es la genealogía de María. ¿Por qué es tan importante? Porque para los judíos era muy importante saber los nombres de todos, para saber quién era y de dónde venía. ¿Y de dónde venía este? De la casa de David, un vástago, y por eso le decían la raíz de David, porque venía de este tronco de su reinado. El versículo 4 dice: defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la tierra, sus labios serán el ventarrón que mate al impío. Isaías dice que el reino del Mesías tendría como marca justicia hacia los pobres y justicia hacia los humildes.
Algunos dirán, oye, también que estábamos, y ahora Fernando se va a meter a hablar de política. Porque hoy relacionamos la justicia, el amor a los pobres, el luchar por las causas de los oprimidos, de los inmigrantes, de los que no tienen dinero, de los que no tienen derecho. Entonces la iglesia no, eso es política y la iglesia no se mete en política. Bueno, usted ya conoce mi pensamiento político en el sentido de que en la política partidista esta iglesia ni los cristianos debemos tomar parte ni arte, o arte ni parte, como quiera usted. No nos metemos porque Dios no es un Dios de derecha o de izquierda o de centro o de extremo. Dios es el Dios del cielo y la tierra y Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y el que un cristiano se meta en política, en mi opinión, es rebajar su llamado y su vocación. Cuando yo estoy hablando de esto, estoy hablando de los principios del reino de Dios y del Rey Jesús, que en algunos casos coincide con la derecha, en otros casos coincide con la izquierda, pero al final, al fin y al cabo, Jesús dice, no tengo partido político, porque yo soy el partido político que va a gobernar por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén es como decir apruebo, ¿no? Sí. ¿Aprueba a Jesús? Amén. ¿O rechaza a Jesús? ¡Apruebo! Isaías nos habla de los pobres, de la justicia. En su primer canto, él dice que el problema es que los ricos han comprado la tierra, porque el rico compra y el pobre tiene que vender porque no le alcanza. Y los ricos en Israel se hacían de la tierra y tenían propiedades y fondos y tierra, y el pobre al final lo que hacía es que tenía que venderlo de él, gastárselo de él y al final servir al rico para poder alimentarse. Por eso que Moisés en la ley estableció el jubileo. El jubileo consistía en que cada 50 años todas las tierras, porque las tierras pertenecían a la familia, a los clanes, a las tribus, a mi familia, pero por necesidad yo la tenía que arrendar y después vender, pero en el año 50 todas las propiedades tenían que volver a su dueño original para que hubiera más equidad y no hubiera acaparamiento. Lo raro fue que esto nunca ocurrió en la historia de Israel. Por algo son judíos. No quiero que me traten de antisemita, ¿no? Pero los judíos son muy buenos para lo que es negocio, la negocia, ¿verdad? Nunca ocurrió esto y siguieron los pobres y los ricos conviviendo. Pero viene Isaías y dice, tengo buenas noticias. Todo cambiará. Oiga, si llega un candidato a presidente y les dice, les tengo buenas noticias, todo cambiará. Usted dice, esa película ya la vi. Cuéntame otra. Pero cuando el Mesías, el Rey de Reyes, Jesucristo, señores y señores, a través de sus profetas, el Dios Todopoderoso nos dice, todo cambiará, es porque todo va a cambiar. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Sigue diciendo el profeta, la justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. El lobo convivirá con el cordero, el leopardo se acostará junto al cabrito, el becerro, el león y el animal engordado andarán juntos, y un chiquillo los pastoreará. Aquí lo que está usando Isaías es el zoomorfismo. El zoomorfismo es una herramienta literaria, poética, en que se usan animales, como las caricaturas, ¿verdad? Las caricaturas uno las ve, el condorito es un cóndor, el pato Donald es un pato, etc. Se usan animales para enseñar verdades, metáforas. Y miren aquí, esta película, Robin Hood. Pero esta Robin Hood fue hecha en el año 1973. Es una película con la leyenda de Robin Hood, pero todo está en base a animales. Y aquí tengo anotado, Robin Hood es un zorro, su novia Marianne una zorra, Juanito es un oso, el fraile Tuc es un mapache, el rey Juan es un león sin melena, aconsejado por Sir His, que es una serpiente, y el sheriff es un lobo. Entonces, ¿qué es lo que hace la historia representada en animales?
habla de una enseñanza, una metáfora, una leyenda, lo que sea. Isaías, aquí en el capítulo 11, lo que está haciendo es que está usando el zoomorfismo para explicarnos una profecía. ¿Qué es lo que dice? La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntos, y el león comerá paja como buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Cuidado, si literalizamos este pasaje, si creemos que este pasaje va a ser exactamente así, o sea que en el fondo estaremos muy equivocados, porque Isaías no tenía la intención que nosotros entendiéramos eso. Isaías nos está diciendo que los animales carnívoros se van a transformar en vegetarianos. No es lo que está diciendo Isaías. No está preocupado Isaías de que el león allá en el África se coma un antílope. No es la preocupación de Dios ni de Isaías decirnos eso. Lo que Isaías tiene como preocupación es lo que estábamos diciendo recién, de la justicia, del pobre y del humilde. Esa es la preocupación que tenía Isaías. Está preocupado por los problemas del mundo. Isaías está preocupado con los abusadores humanos, con los lobos humanos, con los leopardos humanos, con las hienas humanas, con las serpientes humanas. Pero ¿en base a qué está diciendo eso? Lo está diciendo en base al versículo 5. 2 versículos anteriores. La justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. El 6 dice, el lobo convivirá con el cordero. ¿Cómo nos vamos a saltar del 5 al 6 y vamos a decir que el 5 habla de la justicia, la paz social, cuando Dios va a enderezar todo? Y luego la frase siguiente se trata de que los animales carnívoros se van a transformar en vegetarianos. No, se trata de que el injusto, el depredador, el abusador, el pez grande que se come al pez chico, en el tiempo del Mesías se va a solucionar y van a convivir. Cuando usted lee Daniel, el libro de Daniel, en su profecía describe a los imperios del mundo. ¿Y cómo los describe? Como animales. Y del mar ve salir un oso, ve salir a un leopardo, a una bestia, a un león. Animales, porque los imperios de este mundo se portan como animales. Y de ahí va la política. La política mundana es salvaje, es animal, es bestial, hasta vergüenza da. Y cuando Daniel ve a los imperios saliendo del mar y los identifica con animales porque son salvajes, hasta vergüenza da. Fíjense que en el capítulo 7 de Daniel, y lo hablamos un poquito ahora en los 5 minutos de esta semana, aparece un hijo de hombre en las nubes del cielo. ¿Y sabe lo que está diciendo Daniel? Estos gobiernos humanos son bestiales, son salvajes. Pero aquí viene el que le va a dar solución. Es un humano verdadero y completo, el Hijo del Hombre, que viene en las nubes, sube y llega a la presencia de Dios y Dios le da el poder. Ahora eso mismo, los que saben un poquito más de Biblia, se dan cuenta que se repite ¿dónde? ¿En qué libro? ¿Y qué es lo que vemos en Apocalipsis? Una cantidad de animales, de bestias, de leopardos, de la gran bestia que tiene cuernos. Todo representa lo que Isaías está diciendo aquí, que esa forma bestial y animalística de relacionarse en el Mesías se va a solucionar. La explotación del más débil es un comportamiento animal, bestial. Y el vástago, la rama de David, le pondrá fin a ese comportamiento que no es de Dios. Se les proveerá a los pobres, se les hará justicia a los débiles. ¿Cuándo va a suceder esto? Dice Isaías, cuando esta rama, la raíz de David, venga y él cambiará todas las cosas. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Amén. Qué maravillosa es el anuncio de la venida de Jesús. Y mire, dice que ¿cuál es el método? ¿Cuál es la manera? Por su palabra, su boca será la vara que hiera a la tierra. Jesús no es un Dios violento, no tiene ira, no es vengativo.
pero con su palabra, solamente con lo que Él dice, transformará, castigará, los labios serán el ventarrón que mate al impío. No es que Dios va a matar al impío y lo va a torturar y todo, como muchas veces creemos, sino que su palabra es tan poderosa que va a deshacer los esquemas de maldad que existen hoy en el mundo. Lo que está diciendo Isaías: cuando venga la raíz de David, ya no se comportarán bestialmente, sino humanamente. Si usted hace reflexión, cuando usted no era cristiano, cuando usted no conocía al Señor, ¿no se da cuenta que usted hizo algunas cosas de las cuales le da vergüenza, pero me porté como un animal? Fui irracional. Ahora entiendo. ¿Pero qué entiende ahora? Porque Jesucristo vive en su corazón. Pero en aquel tiempo usted era un león, una hiena, una serpiente, una víbora. ¿Verdad? No sabía, no tenía la luz de Cristo, como decíamos en el sermón pasado. Usted se comportaba bestialmente, pero ahora ha venido el Mesías. Y usted ahora se comporta como un verdadero humano, como Dios quiere que nos comportemos todos nosotros. Por eso que Isaías poéticamente dice que el lobo convivirá con el cordero. ¿Habráse visto? Bueno, en el Mesías, en el reino de Dios, sí, se ve que el lobo convive con el cordero, porque los cristianos confesamos que Jesús es la raíz de David. Isaías todavía no nos decía su nombre, nosotros sabemos que es Jesucristo, nosotros lo sabemos. Navidad es el nacimiento de este rey que anticipó a Isaías. Y decimos que aquel día en que el león y el cordero, en que el lobo convivirá con el cordero, ese día no es que va a llegar, ya llegó. Ya llegó cuando Cristo vino a instaurar su reino. Ya llegó ese día. Y yo le pregunto, ¿convive realmente el lobo con el cordero? La respuesta, para que no se aflija, es sí. Hoy, en Cristo, en el reino de Dios, en la venida del Mesías, el lobo y el cordero conviven juntos. Le voy a dar 4 ejemplos. En Jericó vivía un lobo. Era un depredador de corderos, se llamaba Zaqueo. Era un abusador. Roma ocupa Israel y Roma necesita dinero y para eso necesita sacar impuestos, pero como no puede mandar a un romano a quitarle impuestos a los judíos porque va a haber mucha guerra, mejor llama a un concurso público y que los mismos judíos oferten. Y dice el emperador, en este caso el representante, Poncio Pilato: necesito 10 millones de dólares este año en impuestos. ¿Quién da más? No, yo te doy 8, no, yo te doy 9, y alguien dice por ahí, Zaqueo dice, yo te doy 10 millones ya, tú vas a ser el cobrador de impuestos. Ahí están los soldados, ahí está la oficina, y tú vas a cobrar impuestos. Y va el lobo a atacar a los corderos. Y llega Zaqueo, chiquitito, a veces los chiquititos son bien, como que se las traen, dicen los mexicanos. Y llega ahí a un negocio y vienen los matones con él y dicen, ¿cómo está Gallego? Bien. Bueno, mira, necesito $1.000.000 a fin de mes. Pero ¿cómo $1.000.000? Tienes que darme $1.000.000, si no. Y por ahí anda el matón, los matones con él, con una luma, con un palito en la tienda, ya digamos que es una botillería, ya, por decir algo. Y se ponen a mirar y de repente con el palito, ¡pum!, le tiran una botella de vino y se quiebra ahí. Y Zaqueo nomás mira y se ríe. Y entonces el dueño le dice, ok, a fin de mes le tengo $1.000.000, ya no se te ríe. Y así va de tienda en tienda Zaqueo, como un lobo, atacando a sus propios corderos y ovejas israelitas. Y un día, Zaqueo se sube a un árbol. El lobo se sube a un árbol y pasa la raíz de David y le dice, lobo, Zaqueo, bájate de ahí que voy a ir para tu casa. Y va para la casa de él y cena con él, y en medio de la cena se para Zaqueo, el lobo Zaqueo, y dice, escúchenme,
De todo lo que yo he defraudado, yo le voy a devolver a todo, y más encima le voy a dar más de lo que defraudé. Y Jesús se lo queda mirando y le dice a la gente: hoy día ha llegado la salvación a esta casa, porque este lobo también es hijo de Abraham y también merece la oportunidad. Y creo que vemos allí un lobo de ahí en adelante habitando, conviviendo con un cordero. San Francisco de Asís. ¿Se acuerda la historia? Bueno, algunos la han leído. En Gubbio, en un pueblo donde la leyenda cuenta que él va y conversa con el hermano lobo. Le va a llamar la atención al hermano lobo: ¿cómo se te ocurre andar matando los corderitos? Y el lobo se arrepiente, y ahí no sé qué pasa por la mano, y se bendicen, y recupera al lobo y hace un trato con él, y el lobo ya no es más bravo. Bueno, uno dice: es una leyenda. Hay un erudito ahí en Asís que dice: no es una leyenda. Lo que se cuenta de Francisco no es una leyenda, es verdad. Eso ocurrió porque en el pueblo de Gubbio había un noble, un romano noble, con mucho dinero, y sus sus peones, sus empleados, sus esclavos, empezaron a hacerse comerciantes y le dejaron las tierras. Y entonces, como él se vio sin gente para trabajar sus tierras, empezó a empobrecer el noble, y enojado empezó a maltratar y empezó a matar a la gente que no lo servía a él. Y de eso se enteró Francisco de Asís, y fue a ese lugar y se enfrentó al lobo. Y le habló del Rey de Reyes, el pastor de las ovejas, señores de señores, y el lobo noble que mataba a los pobres se arrepintió. Hicieron las paces y el lobo convivió con las ovejas. En la primera década de la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos usted lo puede leer, había un lobo, y este lobo destruía la iglesia y se llamaba Saulo de Tarso. Y él fue el que aprobó la muerte de Esteban, y después pidió cartas para ir al norte a apresar a otros corderitos de Dios. Y ahí va el lobo en el camino, y en el medio del camino, por allí a mediodía, se le aparece la raíz de David, y este queda pasmado y dice la voz: lobo, lobo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ese lobo entró con la cola entre las piernas de la ciudad de Damasco. Y ahí en Damasco entonces viene un cordero llamado Ananías, que ora por él, y le dice: hermano lobo, ahora ya eres mi hermano, ¿ya? El Señor me mandó para orar por ti. Y el lobo de ese momento se convierte en una persona que convive con las ovejas. Es más, no siguió nunca más siendo lobo, sino que él mismo se transformó en un cordero. Y el último ejemplo que les doy: ese cordero, Saulo de Tarso, que cambió el nombre a Pablo, está predicando en Filipos y se metió en problemas, y viene el lobo, un lobo que se llamaba el carcelero de Filipos, y los poderes romanos le entregan a este corderito y dicen: mételo a la cárcel. Pero no era una cosa así, una fotito, huella digital, y lo meto a la cárcel. No, tortúralo, azótalo, maltrátalo, mételo en el último calabozo y ponle cadenas, amárralo y no le des de comer. Y allí estaba Pablo, como cordero, maltratado, con Silas. Y en la noche, ¿qué es lo que estaban haciendo? A Dios el Padre Celestial se escuchaba, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Amén. Ahí están los corderitos cantando. No se estaban quejando, porque como Jesucristo fue como cordero al matadero y no abrió su boca para quejarse. Viene un terremoto en la noche, se le caen las cadenas, se siente libre, el lobo se asusta
y agarro una espada y se me voy a matar porque ahora va a venir el Imperio Romano y todos los presos se van a ir y yo voy a tener que pagar por mi vida, mejor me mato, porque era un sanguinario y porque matar tiene que ver con bestialidad y con violencia y con sangre, y este no está acostumbrado a eso y dice, esta es la solución, me mato. Cuando se escucha la voz del corderito, no te mates, todos estamos aquí. Y viene el lobo y ve al corderito todo sangrando, el ojo morado, hinchado ahí, todo, y le dice, corderitos, el lobo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y el lobo, a la misma hora de la noche, saca a ellos, les lava las heridas a estos corderos maltratados, y luego lo que hace, les sirve la mesa, y en esa misma hora de la noche, el cordero bautiza al lobo y se sientan a comer y conviven en la mesa. Ahora le pregunto a usted, ¿es cierto o no es cierto que esta profecía de que el lobo con el cordero se sentarán a la mesa, comerán juntos y convivirán? Sí. Amén. ¿O quiere que les cuente algunos aquí de derecha y otros de izquierda que se sientan en la mesa y comen juntos? Amén. ¿Quieren más ejemplos? ¿Quieren más ejemplos? ¿Para qué? ¿Verdad? Gente bestial, gente animal, gente que trató a otros de lo peor. Llega la raíz de David y los transforma. No solo les baja su naturaleza, sino que los transforma de naturaleza y llegan a ser corderos de la viña del Señor. Son los corderitos, las ovejas del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando llegue ese día, sucederá que los pueblos irán en busca de la raíz de Isaí. Ese día ha llegado. Ha llegado con Jesucristo, que vino a hacerse humano y a vivir con nosotros y a traernos el reino de Dios. Cuando llegue ese día, dice el profeta, los pueblos irán en busca de la raíz de David. Porque Jesucristo es el camino. Jesucristo es la vida. Nadie viene al Padre, sino por eso que los pueblos tienen que venir a buscar a la raíz de David, la cual se plantará como estandarte de las naciones. Un estandarte es una bandera grande que se ve de todas partes. Y la iglesia del Señor es esa bandera. Y dice el libro de los Cantares, que dice su bandera. Dice el libro de los Cantares, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. La iglesia brilla, la iglesia figura, la iglesia es conocida. Y él dijo, esa cruz está vacía porque ahora Jesús vive en nuestros corazones. Hoy la raíz de David, ¿ya? La raíz de Isaí, la raíz de la genealogía de este rey maravilloso, que Jesucristo vive con nosotros y se plantará como estandarte. Esta iglesia tiene que ser un estandarte, una bandera que alto. En la cumbre se pone la bandera, el estandarte, para que la gente sepa que la raíz de David, que transforma lobos en cordero, aquí vive y aquí reina, y su habitación será gloriosa. Amén. ¿Y cuál es la habitación de Dios? Nuestro corazón. Será glorioso que Él habite aquí en nuestro corazón. Amén. El corazón, no estamos hablando del cardio, de la masa, del músculo. Estamos hablando metafóricamente del órgano espiritual donde Dios nos habita, que es el centro de nuestro ser. Amén. Ahí vive Él. Y desde ahí transforma nuestra bestialidad, nuestros impulsos animales, nuestras pulsaciones, dicen los psicólogos. Él las transforma para la gloria de Él y para que seamos gente que le diga a los demás realmente cómo hay que vivir. ¿Ya llegó ese día? Amén. Hoy es el día. Él está aquí, amén. Él habita aquí, en la iglesia y en nuestro corazón, y Él está transformándonos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Amén. Amén. Ahora usted está listo, está dispuesto para reconocer esta verdad hoy domingo 4 de diciembre, segundo domingo de Adviento. ¿Está dispuesto a darle gracias al Señor y decirle, Señor, gracias por estas verdades? Amén.
que para mí han estado ocultas mucho tiempo. Señor, te queremos dar gracias por las revelaciones maravillosas. Gracias por haber usado a tu profeta, pudiera decir ignorante en términos humanos, pero conocedor en términos espirituales, que 700 años antes del nacimiento de Jesús ya lo visualizó y ya nos dijo cómo sería este reinado. Padre, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, batallando diariamente con nuestros impulsos violentos, animales, como el oso perezoso a veces, traicioneros a veces, sagaces como los cuervos, pero muy avariciosos. Tanto animal que habita nuestros pensamientos, Señor, y que nos lleva a vivir vidas que no honran tu nombre. Y gracias te damos, Señor, porque el Hijo de David, la raíz de David, hoy día habita entre nosotros y nos transforma y nos hace corderos en tu rebaño. Así que, Padre, yo pido por esta congregación, por cada uno de los que está aquí presente, les voy a pedir que se pongan de pie, una actitud de adoración, de bendición al Señor. Cuán grande es Señor, cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es. Él es digno de adorar, y nuestro ser dirá: cuán grande es Dios. Amén.